El viento silbaba entre los cañones polvorientos del norte de Arizona, arrastrando consigo los susurros de antiguas leyendas y la promesa de sangre. En una tierra marcada por la injusticia, donde el oro valía más que la vida y la ley era tan cambiante como el clima del desierto, una mujer cabalgaba sola. Su nombre era Nalini, y sobre su piel morena se dibujaban los símbolos sagrados de su tribu apache, y una cicatriz que contaba la historia de su sentencia de muerte. Había sido marcada por un cazarrecompensas corrupto que vendía indios como ganado. Su cabeza tenía precio, y los forajidos del territorio lo sabían. Pero Nalini no se escondía. Su mirada era de obsidiana, y su espíritu, indomable como el mustang que montaba. En su pecho ardía la llama de los ancestros y el dolor de una tierra robada. Iba armada no solo con cuchillos ocultos y un rifle viejo, sino con la convicción de que aún quedaba justicia, aunque tuviera que forjarla ella misma. El destino, sin embargo, no era ciego. Una noche, mientras la luna plena teñía de plata la llanura y los coyotes aullaban su tristeza, Nalini fue emboscada. 3 hombres, con el aliento agrio de whisky barato y las manos llenas de codicia, la rodearon en un cañón angosto. Ella luchó como una fiera, hiriendo a uno y desarmando a otro, pero fue superada. Cuando el filo del cuchillo descendía hacia su garganta, una sombra se alzó entre la oscuridad. Un disparo retumbó, rompiendo el silencio con la violencia de un trueno. Uno de los atacantes cayó como una marioneta sin cuerdas. Los otros, sorprendidos, retrocedieron. Desde lo alto de una roca, montado en un caballo negro como la noche, un hombre apuntaba con un rifle largo. Su rostro estaba oculto bajo el ala de su sombrero, pero su voz era firme y profunda como el río Colorado. Si alguno de ustedes vuelve a moverse, será el siguiente. Los forajidos huyeron como ratas, dejando atrás al herido que gimoteaba en la arena. Nalini, aún jadeando, lo observó con desconfianza. El extraño desmontó lentamente, y con un pañuelo se cubrió el rostro del polvo. Sus ojos, claros y serenos, no eran de un asesino. Eran los de alguien que ya había visto demasiado. No tienes que temer, dijo él, acercándose con manos vacías. No soy como ellos. Eso lo veremos, respondió Nalini, sin soltar el cuchillo que tenía oculto bajo el cinturón. Su nombre era Samuel Crane. Un ranchero solitario, veterano de la guerra, con tierras en las colinas donde el pasto aún crecía verde. No tenía familia, ni aliados, ni enemigos, hasta ahora. Algo en la mirada de Nalini despertó en él un viejo recuerdo, tal vez de una promesa olvidada o una deuda con el espíritu del oeste. Vi lo que te hicieron, dijo mientras le ofrecía agua. No podía quedarme al margen. Muchos ven, pocos hacen algo, dijo ella, bebiendo con cautela. Esa noche compartieron un fuego silencioso. Nalini observaba a Samuel mientras él alimentaba las llamas con ramas secas. No era solo un ranchero. Había cicatrices en su alma, y Nalini, experta en leer almas como mapas antiguos, lo sabía. Cuando le preguntó por qué se arriesgaba por una apache, él respondió sin dudar. Porque el desierto no perdona a los cobardes, y tú mereces algo más que huir. La siguiente semana sellaron un pacto tácito. Samuel la llevó a su rancho, una extensión remota de tierra donde los búfalos aún vagaban libres y el cielo parecía no terminar nunca. Le enseñó a disparar con precisión, ella le enseñó a rastrear como un lobo. Se volvieron aliados, y algo más que aún ninguno se atrevía a nombrar. Pero la recompensa por Nalini no había desaparecido. Había un hombre en particular, uno con un sombrero de ala ancha y una sonrisa de serpiente, que no pensaba dejarla escapar. Se llamaba Royce Calhoun, un exoficial del ejército confederado convertido en mercenario y tratante de pieles humanas. Tenía contactos en todos los pueblos polvorientos al oeste del río Gila, y su reputación de cazar apaches era tan temida como sus métodos. Para él, Nalini no era solo una presa con precio, era un símbolo que debía quebrarse, una cicatriz viviente que recordaba su fracaso de años atrás cuando la dejó escapar con una bala en el costado y la promesa de volver por ella. Ahora que escuchaba rumores de una apache resguardada en tierras de un ranchero solitario, supo que era tiempo de saldar cuentas. Mientras Calhoun reunía una cuadrilla de asesinos sin alma, en el rancho de Samuel el tiempo pasaba con una mezcla peligrosa de calma y tensión. Nalini había comenzado a confiar, no por debilidad, sino por instinto. Samuel no era como los hombres que conocía. No hablaba mucho, pero cada palabra suya tenía el peso de alguien que ha vivido, que ha perdido, y que aún se sostiene porque rendirse es más doloroso que resistir.
Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a teñir de rojo los riscos del este, Nalini salió a revisar las trampas que habían puesto cerca del arroyo. Encontró una liebre, un tejón y huellas humanas. No eran recientes, pero estaban allí, medio borradas por el viento y la arena. Se agachó, tocó el suelo, cerró los ojos. No eran de Samuel. Ni eran huellas de viajeros. Eran pisadas largas, cuidadosas, de alguien que sabía ocultarse, pero que había subestimado el ojo apache. Regresó al rancho de inmediato, sin correr pero con el corazón ardiendo. Samuel estaba cortando leña junto al granero cuando la vio llegar, seria, en silencio. Nos están observando, dijo ella sin rodeos. Huellas junto al arroyo, no son tuyas. Samuel dejó caer el hacha. Su rostro, ya marcado por la gravedad del pasado, se endureció aún más. ¿Cuántos? Uno, tal vez dos. Pero si Calhoun está detrás, vendrán más. Él asintió lentamente y entró al granero. De un cofre enterrado bajo un falso suelo sacó una caja larga, envuelta en lona gruesa. La abrió con cuidado. Dentro, un rifle de francotirador Springfield, modificado, y 2 revólveres Colt 1851 de tambor largo. Nalini los observó en silencio. Ese hombre había sido más que un simple soldado. No me dijiste que eras francotirador. Tampoco me preguntaste, respondió él, cargando el rifle sin mirarla. Pero no importa lo que fui. Importa lo que soy ahora. Y ahora soy alguien dispuesto a pelear contigo, Nalini. Ella le sostuvo la mirada, una chispa de respeto mutuo cruzó entre los dos. Sabían lo que venía. No podían huir. No esta vez. Pasaron los días reforzando el rancho. Barricadas en las entradas, trampas ocultas en los senderos, líneas de visión despejadas desde la colina trasera. Samuel enseñó a Nalini a usar el Springfield, y ella, con su puntería natural, se volvió letal en cuestión de horas. Por las noches, compartían el silencio junto al fuego, contando fragmentos de sus vidas rotas. Samuel le habló de su hermano, asesinado en una emboscada confederada, de su prometida, fallecida de fiebre mientras él luchaba en Virginia. Nalini, a su vez, compartió la historia de su pueblo, de cómo los soldados mataron a su madre en un ataque nocturno, y cómo juró nunca dejarse encadenar ni en espíritu ni en cuerpo. Una noche en particular, mientras los coyotes aullaban en la distancia, Nalini miró a Samuel más tiempo de lo habitual. Había algo en sus ojos que había cambiado. Ya no eran solo aliados. Había ternura. Y miedo. No a la muerte, sino al dolor de perder lo que nunca se creyó merecer. Si no salimos vivos de esto, dijo ella, apenas en un susurro, quiero que sepas que este lugar, tú, significaste algo para mí. Samuel no respondió al instante. Se limitó a extender su mano y tomarla de ella. Saldremos. No porque lo merezcamos. Sino porque hay algo que aún no nos han arrebatado. A la mañana siguiente, el silencio era distinto. Tenso. El viento soplaba del sur, trayendo consigo un olor metálico, casi imperceptible, pero inconfundible para los que han vivido la guerra, sangre. Samuel subió a la colina con el Springfield y, a través de la mira, divisó figuras moviéndose entre las rocas. No eran vaqueros comunes. Llevaban ponchos oscuros, rifles Winchester y se movían como hombres acostumbrados a la caza. Eran al menos 8. Y al frente, montado en un caballo zaino, Royce Calhoun. Están aquí, dijo Samuel al bajar. Se están posicionando para rodearnos. Nalini asintió. Había llegado el momento. Sin miedo. Sin remordimientos. El primer disparo vino de Samuel. Preciso. Silencioso. Uno de los hombres cayó con el pecho abierto antes de siquiera desenfundar. Luego, el caos. La tierra tembló bajo los cascos. El rancho se convirtió en una fortaleza improvisada, defendida con una furia ancestral. Nalini, desde la viga del granero, disparaba como si el viento le dictara el camino de cada bala. Samuel, desde la colina, cubría los flancos con su Springfield. 2 hombres intentaron acercarse por el lado este, pero cayeron en las trampas que habían cavado días antes. Otro cruzó el corral gritando, pero una flecha, sí, una flecha, le atravesó el cuello.
Nalini, en un gesto que hablaba de sus raíces más profundas, había decidido que la última batalla también honraría a sus antepasados. Pero Calhoun no era estúpido. Sabía que la fuerza bruta no bastaba. Envió a sus hombres a incendiar el establo, buscando sacarlos con humo y fuego. El tejado crujía, las llamas comenzaban a subir por los muros. Samuel. Gritó Nalini entre el humo, debemos movernos. Samuel bajó como un relámpago, cubriéndola mientras cruzaban hacia la casa principal. El aire era un infierno ardiente. El caballo negro relinchaba, atrapado. Nalini corrió hacia él sin pensarlo, desatando las correas con manos quemadas. Lo liberó justo cuando una bala le rozó el hombro. Cayó al suelo, sangrando, jadeando. Samuel la arrastró detrás del pozo, disparando a ciegas. La sostuvo entre sus brazos, la sangre empapándole la camisa. No. No cierres los ojos, dijo con una voz rota. No me hagas esto. No es nada, he tenido peores, sonrió ella, con un hilo de voz. Pero si morimos, hazlo peleando. Los últimos 3 hombres de Calhoun se acercaban. La pólvora se había mezclado con el olor a carne quemada. Samuel cargó los 2 Colt, los puso sobre el borde del pozo. Sus ojos, por primera vez, se nublaron de rabia. No vamos a morir aquí. No, hoy. Salió de su cobertura disparando. Cada paso era una sentencia, cada bala, una respuesta a los años de pérdida. Uno cayó. Otro disparó, errando. Samuel rodó sobre el polvo, apuntó, disparó. Silencio. El último, el propio Calhoun, bajó del caballo con calma. Llevaba un machete oxidado y una sonrisa cruel. Te admiro, ranchero. Pero esto no es tu guerra. Entrégamela y te dejo vivir. Ella no es una cosa que pueda entregarse, dijo Samuel, apuntándole. Y esta sí es mi guerra, porque ahora es personal. Calhoun se rió. Disparó primero. Erró. Samuel disparó segundo. Pero no fue él quien acertó. Desde el suelo, con la vista nublada y el dolor ardiente en el brazo, Nalini había alzado el revólver que Samuel le había dado días atrás. Con la última gota de fuerza, apretó el gatillo. Calhoun cayó como un toro herido, con el pecho abierto y la boca llena de polvo. Murió sin gloria, como el cobarde que era. El silencio regresó. El fuego consumía los restos del establo, el sol bajaba sobre la colina, y la sangre se mezclaba con la tierra roja del desierto. Samuel corrió hacia Nalini, la sostuvo entre sus brazos, revisando la herida. No era mortal. Aún no me des por muerta, vaquero, dijo ella, con media sonrisa. Te prometí pelear. Samuel la besó. No como un héroe, ni como un amante fugaz, sino como un hombre que había encontrado en medio del infierno una razón para volver a creer. Y así, en medio de las cenizas y los cuerpos, los 2 sobrevivieron. No por suerte, sino por voluntad. Por justicia. Porque en ese rincón olvidado del oeste, una apache marcada para morir y un ranchero sin pasado se habían levantado juntos, y apenas empezaban a escribir su historia. La calma que siguió a la batalla no fue silenciosa, sino cargada de algo más profundo, redención. El viento volvió a soplar entre las colinas, pero ya no traía consigo el olor de la muerte, sino el perfume fresco de la tierra mojada por la sangre de los valientes. En aquel rincón olvidado del mundo, donde la justicia había sido reemplazada por balas y codicia, algo extraordinario había ocurrido. Nalini seguía viva. Samuel también. Y con ellos, algo más había sobrevivido, la dignidad. Los días posteriores fueron lentos, pero sagrados. Samuel construyó una nueva cabaña, más pequeña pero más fuerte. Nalini, con el brazo en cabestrillo, plantaba semillas alrededor de la casa. No hablaban mucho, no hacía falta. El lenguaje entre ellos era más antiguo que las palabras, era una promesa. Una alianza. Una verdad silenciosa nacida en el fuego y sellada con sangre. La historia se extendió como pólvora por los pueblos vecinos. La apache y el ranchero que enfrentaron a Calhoun y vivieron para contarlo. Se convirtió en leyenda antes de volverse recuerdo. Algunos decían que Nalini era un espíritu del desierto, invencible.
Otros juraban que Samuel era un fantasma de la guerra, un justiciero que regresaba para ajustar cuentas. La verdad era más simple, y mucho más poderosa. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del horizonte como una lágrima de fuego, Nalini se sentó junto a una piedra sagrada y comenzó a pintar. No con pinceles, sino con arcilla, carbón y savia. Lo que pintaba no era arte, era testimonio. Un círculo de llamas, una mujer de ojos como la noche, un hombre con el corazón roto que se curó en la batalla. Era la historia que nadie debía olvidar. ¿Qué haces?, preguntó Samuel, acercándose con una taza de café en la mano. Estoy dejando huella. Para que cuando ya no estemos, el viento no borre lo que hicimos. Samuel se sentó a su lado. Miró el mural y luego a ella. Tocó su cicatriz, esa marca antigua que alguna vez significó condena, pero que ahora era símbolo de algo más grande, supervivencia. Esa marca ya no significa muerte, le dijo. Ahora es el emblema de una mujer que cambió su destino. Ella sonrió. Y tú, un hombre que no tenía nada, y lo arriesgó todo. El tiempo, como el río, no se detuvo. Pasaron los años. El rancho se convirtió en refugio para quienes huían de la injusticia, apaches, mestizos, forasteros, incluso vaqueros desilusionados. No se preguntaban orígenes ni culpas. Solo se pedía valor y respeto. Aquella tierra, antes marcada por la violencia, floreció. No en riquezas, pero sí en honor. Nalini enseñaba a los niños a rastrear, a entender el idioma del viento. Samuel les enseñaba a disparar no para matar, sino para proteger. Juntos crearon algo más fuerte que un hogar, crearon un legado. Una vez al año, cada 14 de luna llena, encendían una gran fogata en la cima de la colina. Todos los que vivían en el valle se reunían alrededor del fuego. Se contaban historias. Y siempre, al final, alguien repetía la historia de la apache marcada para morir y el ranchero que se levantó por ella. Y cada vez que se contaba, había un momento en que el silencio era absoluto. Porque todos sabían que no era solo un cuento. Era verdad. Una verdad que vivía en la piel curtida de los que lucharon, y en los ojos de los niños que ahora corrían libres entre los pastizales. Con los años, Samuel encaneció. Nalini también. Pero sus espíritus no se doblaron. En sus últimos días, él solía sentarse en el porche, mirando el horizonte, como si esperara a alguien. Y ella, siempre cerca, tejía en silencio, sabiendo que cada hilo era un recuerdo, una historia que el mundo no debía perder. Una tarde, cuando el viento soplaba suave y el sol acariciaba la tierra como una madre a su hijo, Samuel tomó la mano de Nalini. Si volviera a nacer 1000 veces, te buscaría 1000 veces, dijo. Y si tuviera que pelear 1000 guerras más, lo haría contigo, respondió ella. Él cerró los ojos. No porque se rindiera, sino porque por fin descansaba. Nalini no lloró. En la tradición apache, cuando un guerrero se va, se celebra su viaje. Esa noche, encendió una fogata sola. Y cantó. Un canto ancestral que hablaba de amor, lucha y eternidad. Nalini vivió unos años más. Cada mañana caminaba hasta la cima de la colina, donde las águilas volaban libres, y hablaba con el viento. Algunos decían que hablaba con Samuel. Otros decían que hablaba con los espíritus del desierto. Pero todos sabían que donde ella estuviera, no había espacio para la injusticia. Solo verdad. Y cuando llegó su hora, no fue en silencio. El cielo se tornó rojo, el viento cesó, y hasta los coyotes guardaron respeto. Fue enterrada junto a Samuel, bajo un árbol donde ahora crecen flores cada primavera, aunque nadie las plante. La tumba no tiene nombre. Solo un símbolo apache pintado con savia y arcilla, el círculo de vida, con una llama en el centro. Y una piedra tallada con las palabras que un día alguien escuchó decir a Samuel. Donde arde el espíritu justo, ni la muerte puede apagar la historia. Y así, en los susurros del desierto, en el galope de los caballos salvajes, en el murmullo del río y en el canto de los cuervos, sigue viva la leyenda de Nalini y Samuel. No como un cuento para dormir, sino como un llamado eterno a la resistencia. A la lealtad. Al amor que nace en la ceniza. Y cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, se enfrenta a la injusticia con el corazón encendido, con la mirada firme y el espíritu erguido, Nalini vive. Samuel también.
Porque algunas historias no terminan. Simplemente, cambian de voz.